¿Alguna vez has trabajado tanto tiempo en un lugar que te desvaneces entre las paredes? Ese era yo. 5 años después, Departamento de Cumplimiento Normativo, sepultado bajo hojas de cálculo, aprobaciones y jerga legal con la que nadie quería lidiar. La oficina parecía uno de esos modernos espacios de cotrabajo. Ladrillo visto, grifos de kombucha, zonas de colaboración, pero todo ese brillo no ocultaba el desastre. Entre bastidores, todo se sostenía con parches y desesperación. Los ascensos eran aleatorios, los procesos estaban a medio hacer, y lo único que evitaba que nos multaran hasta la quiebra era mi trabajo, del que nadie se percataba nunca. Me llamo Javier. Tengo 38 años, vivo en Guadalajara, Jalisco, y durante 5 años, mantuve esa empresa a flote sin que nadie se diera cuenta. No era un héroe. Simplemente conocía las reglas mejor que la gente que las infringía. Presentaba exenciones que nadie quería leer, señalaba problemas de seguridad antes de que alguien saliera herido y resolvía pesadillas de informes que podrían haber acabado con nuestros contratos federales en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de los días trabajaba durante el almuerzo. La mayoría de las noches me conectaba después de cenar. No porque amara el lugar, sino porque si no lo hacía, estábamos acabados. La dirección apenas me reconocía. El departamento de finanzas ignoró mis solicitudes de presupuesto. Recursos humanos se olvidó una vez de invitarme a una reunión general obligatoria. Pero cuando algo explotaba, mi nombre era el primero que llamaban. Empecé a guardar copias de seguridad, discretas, sin conexión, por si acaso. Entonces llegó Ricardo. Apareció con un traje azul marino hecho a medida. Pelo perfecto. Sonrisa de anuncio de pasta de dientes. Experto en crecimiento acelerado, dijo. Hora de escalar. La primera semana en el trabajo, empezó a desmantelar departamentos, operaciones, administración, cualquiera que lo frenara. Me mantuve al margen, observé, tomé notas, mantuve un perfil bajo. Eso no duró. La segunda semana, canceló nuestras auditorías internas. Dijo que eran de bajo valor, llamó al cumplimiento normativo un centro de costes. Y se rió, como si el término fuera ofensivo. Luego me lo dijo directamente, no te preocupes, Javier. Ahora estamos integrando el cumplimiento en la cultura. Las auditorías son de la vieja escuela. No discutí. Asentí, sonreí y volví a mi escritorio. Entonces empecé a imprimir copias de seguridad, versiones, hilos de correos electrónicos, registros del sistema, cualquier cosa con una firma o una marca de tiempo. No estaba entrando en pánico. Me estaba preparando. Una nota rápida antes de seguir escuchando: comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto, porque ya he visto esta película antes. Cuando aparecen tipos ostentosos como Ricardo, la gente como yo o es eliminada o se vuelve inteligente. Yo no iba a dejar que me eliminaran. Así que, cuando Ricardo borró nuestro informe de seguridad del segundo trimestre y dijo, no te preocupes, yo me encargo, simplemente sonreí y añadí un archivo más al archivo. 2 días después de reírse de las auditorías, Ricardo eliminó todo el presupuesto de formación. Lo cortó de la previsión como si fuera calderilla. Luego, borró los módulos de cumplimiento que yo había pasado 3 años construyendo. Entonces, señalé los informes de inspección que faltaban, los registros de obra anticuados, los contratos con proveedores, las verificaciones de autorización ausentes, todas esas pequeñas cosas que se convierten en citaciones judiciales si las ignoras durante suficiente tiempo. Lo escalé a mis superiores. Silencio. Luego recibí las frases de siempre: nos estamos moviendo rápido, Javier. No seas un cuello de botella. Confiamos en nuestro equipo. Lo estás pensando demasiado. No era así. Nunca lo hacía. Una semana después, vi a Ricardo saliendo de una reunión con nuestro jefe de operaciones, riendo, diciendo algo sobre mantener el barco ligero. Esa misma tarde, saqué un archivo de nuestra unidad compartida, una revisión trimestral de seguridad para la planta de Puebla. Mi firma estaba en él, pero yo nunca firmé ese formulario. Peor aún, la inspección a la que hacía referencia nunca ocurrió. Recuerdo quedarme mirando la pantalla, el corazón me dio un vuelco, fuerte, y luego se calmó en un ritmo frío y constante. Mis iniciales estaban allí.
Un certificado digital marcaba la fecha y hora de todo. Quienquiera que lo falsificó conocía el sistema, conocía mis patrones y usó una plantilla que yo mismo había creado el año anterior. Eso no fue un error. Fue deliberado. Era alguien usando mi credibilidad para cubrirse las espaldas. Lo imprimí, lo guardé en mi caja ignífuga en casa e hice 3 copias de seguridad diferentes, una en la nube, una en un USB, y una en una carpeta bloqueada en un disco encriptado al que nadie más podía acceder. Al día siguiente, marqué el documento en el sistema. Sin comentarios, solo una nota en los metadatos, identificada discrepancia en la fecha de revisión y la firma. Quería una miga de pan, algo que demostrara que no había consentido su mentira. Incluí a Ricardo y al departamento legal, dándoles la oportunidad de explicar o confesar. En cambio, recibí un mensaje de Ricardo. De lo más casual. Agradezco el aviso, Javier. Creo que fue solo un error de plantilla. Haré que lo limpien. No ha pasado nada. ¿Que no ha pasado nada? Ese formulario falso estaba vinculado a un contrato multimillonario en pesos. Financiado por el gobierno federal. Requería una inspección verificada para liberar el pago final. Esa firma podría haber mandado a alguien a la cárcel. No respondí. No discutí. Eso es lo que él quería, una pelea, una razón para pintarme como un problema. En su lugar, descargué el correo electrónico, hice una captura de pantalla de la conversación de Slack y guardé una copia del documento original y del alterado, uno al lado del otro. Esa noche no pude dormir. No estaba asustado, estaba furioso. Hay una línea entre la imprudencia y el crimen. Ricardo no solo la cruzó, corrió sobre ella y le prendió fuego detrás de él. Pensé en denunciarlo directamente a la Junta de Supervisión Federal esa noche. Todavía tenía contactos allí de mi trabajo voluntario, pero me contuve. Un paso en falso y Ricardo le daría la vuelta, me llamaría un empleado resentido de toda la vida y lo haría parecer un sabotaje. Necesitaba más, patrones, repeticiones, pruebas de que no fue un error puntual, sino un sistema de fraude. Así que, fui a trabajar temprano a la mañana siguiente y saqué todos los documentos de inspección de los últimos 2 trimestres. Luego hice una comprobación cruzada con los registros de acceso de proveedores y los registros de entrada. 7 alertas más. 7 marcas de tiempo incorrectas. Iniciales falsas. Contratistas que habían firmado en obras en las que nunca estuvieron. El nombre de Ricardo estaba en la cadena de aprobación de 3 de ellos. Ya está. No solo tenía un mal jefe. Tenía una red de fraude. Y habían usado mi nombre para vender la mentira. Así que hice lo único que tenía sentido. Empecé a prepararme para quemarlo todo. No entré como una furia ni convoqué una reunión. Simplemente presenté el rechazo formal en el sistema, adjunté el documento falsificado y escribí una sola línea: no puedo firmar esto debido a inexactitudes. Sin emoción, sin comentarios, solo la verdad. A la mañana siguiente, mi panel de tareas en el trabajo estaba en blanco. Proyectos que había gestionado durante años desaparecieron como si nunca hubieran existido. Actualicé la página 4 veces, luego la revisé desde mi teléfono. Lo mismo. Desaparecidos. La gente que solía enviarme mensajes a diario dejó de hacerlo. Ni pins, ni correos, ni invitaciones a reuniones. Me senté en mi escritorio viendo a todos los demás seguir con su día mientras el mío se sumía en un silencio sepulcral. Se sentía como estar sellado detrás de un cristal. Podía verlo todo, pero ellos fingían que yo no estaba allí. Alrededor de las 2 de la tarde, Recursos Humanos me envió una invitación de calendario con ese asunto falsamente amistoso, punto de contacto rutinario. Sabía exactamente lo que era. Nunca se preocupaban por mí a menos que alguien de arriba quisiera un rastro de papel. Entré en la sala de conferencias y me encontré a 2 de ellos esperando, Carlos de Recursos Humanos y una nueva asociada que no dejaba de mirar su portátil como si yo fuera peligroso. Carlos sonrió demasiado. Javier, gracias por dedicarnos tu tiempo. Solo queremos comprobar un par de cosas. Claro, dije. ¿Qué pasa? Se aclaró la garganta. Hemos notado un aumento de la actividad externa en tu LinkedIn, seminarios web, ponencias. A Ricardo le preocupan los posibles conflictos de intereses.
Casi me eché a reír. Todo está declarado. Lo ha estado durante años. La asociada finalmente levantó la vista. ¿Eres voluntario en la Junta de Supervisión Federal? Sí, dije. Es legal. No es remunerado. Y la empresa lo aprobó cuando empecé. Carlos cruzó las manos. Bueno, Ricardo siente que el tono de tus publicaciones recientes sugiere frustración con la dirección. Solo queremos asegurarnos de que estás alineado con los objetivos de la empresa. Muéstrame las publicaciones, dije. No lo hicieron, porque no había ni una sola cosa fuera de lugar. Solo querían una razón para documentar la conversación, construir su expediente, preparar el terreno, hacerme parecer inestable si me oponía. Carlos intentó de nuevo. Esperamos que puedas ser consciente. Las apariencias importan. Me incliné hacia adelante. Las apariencias importaron la semana pasada cuando alguien usó mi firma digital en una inspección falsificada. ¿Te lo contó Ricardo? Silencio. Los ojos de la asociada cayeron rápidamente. La mandíbula de Carlos hizo un solo clic antes de forzar otra sonrisa. Eso es un asunto interno, dijo. Lo estamos gestionando. Claro, dije. Estoy seguro de que sí. Me levanté antes de que pudieran pasar a algún discurso de terapia corporativa. Carlos alargó la mano hacia su portátil como si quisiera detenerme, pero no dijo ni una palabra. Al salir de esa sala, sentí que se asentaba en mi pecho, frío, constante, seguro. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. No intentaban corregirme. Ni siquiera intentaban asustarme. Me estaban aislando, preparándose para echarme. Solo necesitaban que las apariencias fueran limpias. Volví a mi escritorio, cerré mi portátil y luego me dirigí directamente al ascensor sin mirar a una sola persona. El lunes y el martes pasaron en silencio. Me presenté, no hice nada, me ignoraron, tal como querían. No provoqué al oso. Dejé que diera vueltas. Silencioso. Paciente. El viernes por la tarde, la invitación llegó a mi calendario. Asunto, alineación de cumplimiento, punto de contacto. Asistentes, Ricardo, Carlos de Recursos Humanos y yo. Lugar, sala de conferencias C. Hora, 4 de la tarde. Sin orden del día, sin contexto, solo lo suficiente para parecer protocolario. Acepté sin decir una palabra. A las 3:59, entré con mi portátil bajo un brazo y un bloc de notas legal bajo el otro. Ricardo ya estaba allí, sonriendo como si estuviera a punto de venderme un coche de segunda mano. Carlos tenía una carpeta impresa delante de él, gruesa. La golpeó una vez como si fuera una prueba en un juicio. Javier, dijo Ricardo, levantándose como si fuéramos viejos amigos. Gracias por acompañarnos. Me senté, no dije nada. Carlos se aclaró la garganta. Seremos breves. Hemos revisado tus actividades recientes, internas y externas. Basándonos en nuestros hallazgos y tras conversaciones con la dirección ejecutiva. Ricardo interrumpió, con falsa sinceridad. Debido a un conflicto de intereses, tu empleo queda rescindido con efecto inmediato. Sin indemnización, sin preaviso. Ambos me miraron fijamente, esperando la reacción, rabia, amenazas, lágrimas, quizás incluso súplicas. No les di nada de eso. Miré a Ricardo, luego a Carlos, luego asentí una vez y dije, gracias por vuestra claridad. Ricardo parpadeó una sola vez, como si ese no fuera el guión que había planeado. Entonces abrí mi portátil. Solo necesito un segundo, dije, como si estuviera cerrando archivos. Ricardo no se movió. Carlos parecía nervioso. Hice clic en una carpeta titulada Romper cristal. Dentro de ella, cada uno de los documentos que habían intentado borrar o falsificar. Avisos de alerta, cancelaciones de auditorías, lagunas en la autorización de proveedores, certificaciones falsas, todo ello vinculado a trabajos financiados por el gobierno federal. Cada archivo etiquetado, con marca de tiempo, clasificado por obra, por trimestre, por responsable. Redacté un nuevo correo electrónico a la Dirección Segura de Denuncias de la Junta de Supervisión Federal.
sin copias, sin comentarios, solo archivos adjuntos. Luego le di a enviar. Eso fue todo. Sin anuncios, sin drama, solo una silenciosa bomba nuclear deslizándose a través del cortafuegos. Cerré el portátil, me levanté y miré a Ricardo a los ojos. Espero que la cultura esté lo suficientemente integrada, dije. La vais a necesitar. Salí antes de que procesaran lo que había sucedido. Para cuando desactivaron mi tarjeta de acceso y cortaron mi correo electrónico, ya era demasiado tarde. Los archivos ya estaban fuera. No era una denuncia de un informante, ni una publicación de blog enfadada, eran pruebas documentadas y reales enviadas a personas que se toman esas cosas en serio. No volví a mi escritorio. No recogí nada. Dejé que lo empaquetaran todo como si yo nunca hubiera existido. Mi teléfono vibró en el segundo en que pisé el aparcamiento. Nuevo correo electrónico del director de la Junta, recibido. Revisando inmediatamente. ¿Haremos seguimiento? Arranqué el coche. Sin sonrisa. Sin satisfacción todavía. Solo la sensación limpia y fría de la trampa finalmente cerrándose. Pensaban que me habían enterrado en esa sala de conferencias. No sabían que había estado cavando un túnel todo este maldito tiempo. El lunes por la mañana cayó como un martillo. Exactamente a las 8:57 de la mañana, la recepción llamó al piso ejecutivo. La voz de la recepcionista se oyó por el intercomunicador, plana, confundida. Tenemos aquí a 3 señores de la Junta de Supervisión Federal. Dice que es una auditoría sorpresa. Ricardo estaba a mitad de su café con leche cuando escuchó las palabras. Parpadeó, sonrió con suficiencia y se levantó como si fuera una visita social. Debe ser un malentendido, dijo, arreglándose ya la corbata. Yo lo arreglo. Ni siquiera llegó al ascensor antes de que ellos salieran. Trajes oscuros, insignias federales, portapapeles, cero sonrisas. El jefe del grupo, Dávila, miró a su alrededor como si ya odiara el lugar. Su voz cortó el espacio abierto como un cuchillo. No hay ningún error. Estamos invocando el artículo 42A de la ley federal. Lo queremos todo. Ricardo intentó mantener un tono ligero. Por supuesto, estamos encantados de cooperar, pero si pudiera entender qué ha motivado esto. Lo explicaremos sobre la marcha, dijo Dávila. Empiecen con los registros de obra, los datos de las tarjetas de acceso y las aprobaciones de seguridad de todos los trabajos financiados por el gobierno federal de los últimos 12 meses. El departamento legal aún no había aparecido. Recursos Humanos parecía querer meterse debajo de sus escritorios. Ricardo llamó a tecnología de la información, cumplimiento, operaciones, pero nadie tenía lo que la Junta pedía porque no existía. O peor, eran falsificaciones. A las 9:20, Dávila tenía a 2 agentes conectados a las unidades compartidas. Abrieron carpetas que deberían haber contenido cientos de registros. En su lugar, encontraron lagunas, archivos renombrados, registros a medio completar. ¿Por qué falta la auditoría de obra del tercer trimestre de Puebla?, preguntó Dávila. Ricardo se movió incómodo. Hicimos una transición de sistemas en ese periodo. Podría haber sido un problema de migración. Uno de los agentes abrió la carpeta de Puebla, abrió el archivo que yo había marcado semanas atrás, el que tenía mi firma, el que nunca toqué. Dávila lo miró fijamente durante 10 segundos. Luego murmuró, lo suficientemente alto como para que se oyera, coincide con la denuncia. La cabeza de Ricardo se giró bruscamente hacia él. ¿Qué denuncia? Pero Dávila no respondió. Ya había pasado a otra cosa. Ya no hacían preguntas. Estaban construyendo un caso. La oficina estaba en silencio absoluto. Los teléfonos sonaban sin respuesta. Los mensajes de Slack aparecían en las pantallas y eran ignorados. Uno por uno, la gente empezó a darse cuenta de que no era un simulacro. A las 9:30, el encanto de Ricardo se resquebrajó. Su voz se volvió más aguda. ¿Dónde está el departamento legal? ¿Por qué no está aquí? Nadie lo sabía. El equipo de auditoría siguió cavando. Cada solicitud que hacían conducía a otro agujero. Registros de acceso de proveedores, incompletos.
Aprobaciones de seguridad, con fecha retroactiva o ausentes. Datos de las tarjetas de acceso, corruptos, según tecnología de la información, lo que Dávila señaló inmediatamente como sospechoso. Yo no estaba allí, pero conocía cada detalle porque cuando los sistemas están limpios, las auditorías son molestas. Cuando los sistemas están sucios, son mortales. Dávila proyectó el archivo de inspección de Puebla en el monitor compartido para todos en la sala. Hizo zoom en el bloque de la firma, mi nombre, mis iniciales, mi sello de certificación. Luego abrió los metadatos y mostró la marca de tiempo. El mismo minuto en que supuestamente se había aprobado la obra, excepto que esa marca de tiempo estaba vinculada a un archivo borrado creado una semana antes. La falsificación no era solo torpe, era desesperada. Nadie habló. Luego, Dávila se dirigió a los registros de correo electrónico internos, sacó uno con el nombre de Ricardo. Asunto, tarea de limpieza, documentos de cumplimiento Q2. ¿Quién autorizó esto?, preguntó. Ricardo abrió la boca, la cerró, miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie iba a intervenir para salvarlo. Ni el departamento legal, ni recursos humanos, ni siquiera los ejecutivos de arriba que le habían ayudado a recortar el equipo de auditoría en primer lugar. Se pasó una mano por el pelo, sus ojos se desviaban hacia el pasillo, pero ya era demasiado tarde. La Junta estaba dentro ahora, y no se irían sin llevarse a alguien. El equipo federal no se fue después de una hora. Se instalaron en la gran sala de conferencias y siguieron investigando. Ricardo intentó actuar como si todo fuera normal, pero ya nadie se lo creía. A la hora del almuerzo, el equipo de sistemas fue el primero en ceder. Lo admitieron, los registros de las tarjetas de acceso estaban corruptos. No podían decir cuándo, no podían decir cómo, simplemente desaparecidos. Dávila lo marcó inmediatamente como una manipulación de datos sospechosa. Luego vinieron las carpetas de auditoría, el 30% faltaba. No mal etiquetadas, no mal ubicadas, simplemente desaparecidas. Carpetas que estaban allí el trimestre pasado no tenían registro de haber existido jamás. El equipo comenzó a comparar instantáneas del sistema con las entradas reales de la base de datos, y las brechas eran innegables. Alguien no solo se olvidó de subir archivos, los borró. La noticia comenzó a extenderse. A primera hora de la tarde, uno de nuestros mayores clientes del gobierno federal pausó su contrato en plena revisión, simplemente congeló todo el despliegue. Otro le siguió una hora después. El departamento legal finalmente apareció alrededor de las 3. Dos tipos de un bufete externo que parecían desear estar en cualquier otro lugar. Entraron en la sala de auditoría, se quedaron 10 minutos y luego salieron sin decir una palabra a Ricardo. Y fue entonces cuando recibí el mensaje. Un correo electrónico anónimo de una cuenta personal. Sin nombre, solo una cuenta desechable. Ricardo nos dijo hace semanas que limpiáramos las viejas carpetas de cumplimiento. Dijo que era solo mantenimiento. No lo sabíamos. Mi corazón no latió con fuerza. Simplemente se hundió. Frío, pesado, definitivo. Esa sola línea lo cambió todo. Esto ya no era negligencia. No era territorio de UPS. Era obstrucción. Hice una captura de pantalla y se la envié al equipo federal a través de su línea segura de denuncias. Sin nombre, solo el mensaje. En 10 minutos, estaban revisando los registros del servidor y cruzando referencias con las solicitudes de tareas internas. Resultó que había 3 tickets del sistema vinculados a limpiezas de carpetas en los últimos 2 meses, todos registrados por administradores junior, todos aprobados por Ricardo. Ninguno de ellos documentado como política oficial. Dávila salió de la sala de auditoría con una cadena de correos electrónicos impresa. Uno tenía el nombre de Ricardo estampado en la parte superior. Asunto, archivos antiguos ralentizando el rendimiento. Borrémoslos. Intentó darle la vuelta. Dijo que todo estaba bajo control de versiones. Dijo que las limpiezas eran parte de una actualización de almacenamiento programada. Dijo que asumió que había copias de seguridad. Dávila no parpadeó. ¿Diste la aprobación para borrar sin confirmar la retención de versiones? Fue delegado, dijo Ricardo. Proceso estándar. No hago microgestión. Interesante, dijo Dávila,
pasando la página. Porque este siguiente correo electrónico contradice eso. Mostró otra impresión, una que Ricardo envió directamente a Tecnología de la Información solicitando la eliminación acelerada de documentos de auditoría no críticos. Ahí fue cuando las últimas piezas comenzaron a desmoronarse. El departamento legal empezó a distanciarse de él rápidamente. Recursos Humanos bloqueó sus canales de Slack. Nadie quería que su nombre estuviera cerca de la cadena de mando. Los ejecutivos de arriba estaban de repente no disponibles o de viaje, lo cual era gracioso considerando que la mitad de ellos estaban en el edificio esa mañana. La sonrisa de Ricardo había desaparecido. También la chaqueta del traje. Paseaba por el pasillo fuera de la sala de auditoría, hablando por teléfono como si pudiera salir de un lío federal con relaciones públicas. Pero cada vez que volvía a entrar, Dávila le golpeaba con otro recibo, otro registro, otra marca de tiempo que hacía imposible defender las mentiras. Al final del día, incluso su asistente dejó de mirarlo a los ojos. Ya nadie se paraba a su lado. Ni el departamento legal, ni recursos humanos, ni uno solo de los ejecutivos que lo vitorearon mientras destrozaba el lugar. Entró en esa empresa pensando que era intocable. Ahora era simplemente radiactivo. Exactamente a las 5 de la tarde, las luces de la sala de juntas se encendieron y las puertas se cerraron detrás de 12 personas que probablemente desearían haberse quedado en casa. Sesión de emergencia. Todos presentes. Sin asistentes, sin relaciones públicas. Dávila, de la Junta de Supervisión, se situó a la cabeza de la mesa con una gruesa carpeta en una mano y una memoria USB en la otra. No se molestó con diapositivas, simplemente la conectó, abrió una carpeta y dijo, empecemos. Primer archivo, registros de tarjetas de acceso falsificados. Segundo, solicitudes de eliminación del correo de Ricardo. Tercero, aprobaciones de seguridad con nombres falsificados, incluido el mío. No levantó la voz. No dramatizó ni un solo punto. Simplemente los guió a través de los escombros, una marca de tiempo a la vez. A mitad de camino, uno de los miembros de la Junta preguntó, ¿cuánto de esto está confirmado? Dávila ni siquiera levantó la vista. Todo. Silencio. Luego vino el golpe de gracia. Sacó una declaración jurada de una sola página, impresa, firmada y notariada. 2 miembros del personal se presentaron hoy, dijo Dávila. Ambos confirmaron que Ricardo ordenó directamente la eliminación de pruebas de cumplimiento. Ricardo, sentado a mitad de la mesa, se quedó inmóvil. Nadie lo defendió. Nadie siquiera lo miró. El aire en esa sala se volvió denso. Los teléfonos permanecieron boca abajo. Nadie revisó el correo. Nadie susurró. Dávila dio un paso atrás, con los brazos cruzados. Eso cumple con el umbral de obstrucción criminal según la ley federal. Con efecto inmediato, todos los estados de auditoría se elevan. Los contratos con el gobierno federal quedan congelados a la espera de una investigación completa. Nadie pidió aclaraciones. El presidente, un tipo que solía aplaudir más fuerte cuando Ricardo hablaba de eficiencia y cultura, finalmente se aclaró la garganta. Ricardo, estás suspendido con efecto inmediato. Recoge tus cosas y entrega el acceso a todos los sistemas. Aún así, Ricardo no habló. Simplemente miró alrededor de la mesa como si, de alguna manera, una persona pudiera rescatarlo. Pero no lo hicieron. Había quemado todos los puentes, y el humo todavía se elevaba. Ni siquiera le dejaron terminar la reunión. La seguridad lo acompañó a la salida antes de que Dávila terminara de enumerar las violaciones. No gritó, no se resistió, solo asintió como si, tal vez, si actuaba con calma, todo pasaría. No pasaría. ¿Y yo? No estaba ni cerca. Estaba a 2 pueblos de distancia, sentado en el rincón de una cafetería, viendo cómo se cargaba en mi pantalla el correo electrónico de la Junta de Supervisión Federal. El asunto era simple, oferta de incorporación, investigador senior de cumplimiento. Salario, flexibilidad remota y una línea al final que me hizo detenerme, valoramos a las personas que ven las grietas antes de que se abran por completo. No sonreí. No lloré. Simplemente exhalé, hice clic en descargar y guardé el PDF. Mi teléfono vibró un par de veces.
Antiguos compañeros de trabajo enviándome mensajes, fragmentos de la explosión en tiempo real. Recursos humanos está escondido. El portátil de Ricardo confiscado. El departamento legal fingiendo que no sabían nada. Lo ignoré todo. No necesitaba venganza. Necesitaba la verdad. Y la verdad hizo su trabajo. Porque en cada oficina, hay alguien como yo. Aquel del que la gente se olvida hasta que es demasiado tarde. El que guarda los recibos, que observa, que espera, no para quemarlo todo, solo para proteger lo que importa. Y Ricardo, él finalmente aprendió lo que sucede cuando subestimas al tipo tranquilo del fondo con una lista de verificación y un disco de respaldo. Esa noche, no celebré. No bebí. No llamé a nadie. Simplemente abrí LinkedIn, escribí una línea y le di a publicar, orgulloso de unirme a tiempo completo a la Oficina de Supervisión Federal. Listo para proteger a los trabajadores y la integridad en todas partes. Sin nombres, sin detalles, sin regodeo, solo hechos. Para la medianoche, estaba en todas partes. Cientos de me gusta, luego miles. Comentarios lloviendo de personas que habían vivido el mismo tipo de porquería. Los mismos ejecutivos ostentosos, los mismos encubrimientos, el mismo silencio. No tuve que explicar. Ya lo sabían. Por la mañana, era tendencia en círculos legales de los que nunca había oído hablar. Mi bandeja de entrada estaba inundada, reclutadores, periodistas, abogados. Algunos antiguos compañeros de trabajo se pusieron en contacto en voz baja. Mensajes directos privados, nada público. Tenían miedo. No los culpaba. De vuelta en mi antigua oficina, no hubo despedida, ni mensaje de recursos humanos, ni anuncio, ni siquiera una invitación a un almuerzo de despedida. Me borraron como si nunca hubiera estado allí. Excepto que no podían borrar lo que vino después. Para el miércoles, el equipo federal regresó con órdenes judiciales. Incautación total de sistemas. Discos de cumplimiento retirados, servidores físicos embalados y etiquetados, teléfonos confiscados, impresoras desenchugadas. Ya no era una auditoría. Era una investigación. Para el viernes, 3 contratos públicos estaban bajo revisión formal. Una dependencia federal anunció una pausa. Otra solicitó documentación completa de los últimos 2 años. Los ejecutivos guardaron silencio. Las páginas de redes sociales se bloquearon. Las acciones de la compañía cayeron lo suficientemente rápido como para llamar la atención de la Junta. ¿Y Ricardo? Lo último que supe es que su abogado le dijo que no hablara con la prensa. Ni una palabra. Ni siquiera extraoficialmente. Alguien publicó una foto de él fuera del juzgado. El mismo corte de pelo perfecto, el mismo traje. Solo que ahora parecía un disfraz. No la compartí, no comenté, no era necesario. La gente ya estaba atando cabos. ¿Y la ironía? Nunca quise hundir a nadie. Ese nunca fue el objetivo. Solo quería hacer mi trabajo, mantener las cosas limpias, mantener a la gente segura y seguir las reglas para las que me contrataron. Pero cuando hacer tu trabajo te vuelve peligroso, aprendes muy rápido lo que realmente significa la supervivencia. No es estar callado, es estar preparado. El silencio es supervivencia. Pero la documentación es poder. Intentaron borrarme. En lugar de eso, yo borré sus mentiras. ¿Has trabajado alguna vez en un lugar que te castigara por hacer bien tu trabajo? Deja tu historia en los comentarios y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte.